Ha estado muy de moda el tema de la inteligencia artificial y en internet encontramos memes que dicen la inteligencia artificial le va a quitar el puesto de trabajo a los programadores, ya no van a necesitar programadores las empresas y demás, ¿cierto? En mi canal ya he hablado un poco sobre este tema de la inteligencia artificial, pero hoy quiero que hablemos un poco de la inteligencia artificial aplicada a lo que está pasando en Hollywood en estos momentos. Voy a dar una opinión muy personal respecto al tema. Y quiero empezar a abordar este tema revisando un poco como la historia, como lo es el cine, ¿cierto? Y bueno, no es solo el cine, el tema de entretenimiento y programas de televisión, series y todas estas cosas. Nosotros sabemos de que toda la vida se han hecho películas, se ha creado series, pero yo siento que el sazón, ¿cierto? Como el factor importante, como lo chévere, como lo rico que hay en las películas, en las series y demás, es la historia que tal vez hay detrás y la historia que pueda generar, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hace poco veía un artículo en donde decían que la estructura, el armazón con el que fue hecho King Kong, la primera, la del 79, 78 creo, bueno, la de los años 70, esa estructura, ese armazón tuvo un costo pues para un coleccionista como de cerca de $1 millón. Y así hay muchos artículos de cine que tienen un valor muy alto, ¿cierto? Por ejemplo, los artículos de las películas de Star Wars son muy costosos, la utilería y todas estas cosas que están detrás, pero porque estuvieron en una película, estuvieron en una historia, ¿cierto? Pero pues también hay una historia de rodaje, hay una historia detrás de todo eso que la hace muy atractiva para las personas y que pues por lo menos yo, no sé, puede ser por mi época, por el año en el que nací, yo digo que eso es como un factor fundamental, ¿cierto? Luego pasamos al tema de los actores, ¿cierto? Para los que no conocen, pues en estos momentos en Hollywood hay un tema, hay unas huelgas por parte de actores, escritores, guionistas y demás que están protestando porque la inteligencia artificial los está amenazando de quitarles el empleo. O sea, hay mucho de qué hablar acá porque eso trae una historia, no es la primera huelga que se hace. Creo que una de las primeras huelgas que se hizo fue en los años 80, luego como en el 2007, cuando salieron las plataformas de streaming. Ahora está este tema de la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo analizo? Y pues, como les digo, es que es mucha información como para uno procesar. Pero, por ejemplo, como les venía diciendo, en el tema de los actores, siento que una película es exitosa en un 80-70%, si no es más, por el actor, por la actriz, por esa persona que hay detrás de ese personaje. No nos vamos lejos. Por ejemplo, miremos Superman, ¿cierto? El actor de Superman de los años 70, 80 es una persona que es un hito dentro de la industria, es una persona, su personalidad, o sea, su parte física, ¿cierto? Vamos a irnos un poco más cerca, no tan lejos para aquellas personas que de pronto no tengan mucho conocimiento de prueba, pero voy a poner un ejemplo más actual. Yo soy muy fan de las películas de Resident Evil, ¿cierto? Me gusta la historia, me gusta la trama, pero también me parece muy interesante, me parece muy atractiva, me parece muy bonita la actriz que hay detrás de todo esto, ¿cierto? Mila Jovovich, creo que se pronuncia. Entonces, yo no me imagino ver un Resident Evil sin la cara de Mila detrás, ¿cierto? Como protagonista, obviamente. Yo no me imagino ver, por ejemplo, en estos días que se ha estado como que está por ahí en pausa por todo esto
de la huelga, por ejemplo los X-Men, ¿sí? Yo no me imagino ver un Logan con la cara de otra persona, o un caso más así, más cercano, por ejemplo el actor de Iron Man, ¿sí? Yo no me imagino ver un Iron Man en el futuro de una cara diferente, como si ha pasado. Yo creo que ustedes recuerdan, por ejemplo, Hulk, ¿cierto? Me refiero a Hulk en los últimos 20 años. El Hulk o sea, han habido 3 Hulks, pero el último es una personalidad, ¿cierto? Entonces, si uno ve, yo no sé si a ustedes les pasa que si uno ve que, por ejemplo, un actor X está en otra película completamente diferente de la temática que ha trabajado siempre como superhéroes, y uno lo ve en otra parte y uno siempre espera como que, hey, por ejemplo, ver... A ver, en estos días miraba yo, por ejemplo, a Arnold Schwarzenegger en una serie que tienen en Netflix, y uno ve a Arnold Schwarzenegger y uno siempre se imagina, uno siempre espera en qué momento se le va a caer la piel, va a mostrar el ojito pues así de robot y todas estas cosas. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Que lo que quiero decir es que, a ver, hay una marcha en Hollywood, ¿cierto? Pero yo siento que la marcha es muy justificada porque las películas, el entretenimiento, para mi concepto siempre va a ir detrás de una persona, de una figura, ¿cierto? Que venga la inteligencia artificial a crear los mismos personajes no es lo mismo. Yo he sido una persona que critico mucho. Yo tengo televisor 4K, no me gustan casi las películas en 4K, les voy a ser honestos, porque siento que se pierde mucho de esa magia que trae el cine por detrás a nivel de efectos especiales y demás. ¿Y por qué se los digo? Porque es que hay películas que uno las ve en 4K y son, o sea, los efectos especiales son como tan irreales que uno como que, o sea, no generan el mismo impacto como las películas anteriores o antiguas que hacían el tema de efectos especiales y uno no notaba si era realidad o ficción, ¿cierto? Hoy día uno ve un efecto especial y pues sí cae en cuenta, o sea, el cerebro sí dice, esto es mentira, ¿sí? Anteriormente no, anteriormente una película tenía como ese sazón, ese picante de que una explosión ocurría y uno decía, fue una explosión real, ¿cierto? Pero era por lo mismo, porque había un tema de imagen y todas estas cosas. Entonces, yo digo que lo mismo ocurre con el tema de la inteligencia artificial al nivel, ¿cierto?, de actores. No va a ser lo mismo tener no sé, un Superman, un Aquaman, tener, no sé, un Capitán América hecho completamente por computadora. O sea, siento que no es lo mismo. Y hay otra cosa, por ejemplo, a nivel de escritores, ¿sí? De guiones, de personas que escriben esas historias. La inteligencia artificial yo siento que nunca va a superar esa alma, ese no sé, no sé cómo decirle, o sea, como esa intensidad que pone ese escritor a esa historia, ¿cierto? O sea, siento que nunca lo va a lograr. Leía por ahí que decían que no, que es que la inteligencia artificial le está creando historias desde cero. Es mentira porque la inteligencia artificial es un sistema que aprende a medida que se le da dando información. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Ella no está creando nada desde cero. Ella está tomando lo que ya está y está sacando y está trayendo cosas nuevas, pero con base en lo que ya está, ¿cierto? Entonces, yo siento que al final las películas de por sí tienen como un trasfondo que es casi siempre el mismo y va ligado muy al tema de eso, de los estadios del superhéroe, ¿cierto? O sea, a ver, eso es una cosa que se llama de storytelling, algo que se maneja siempre, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial lo hace aún más obvio, porque siempre va a ser lo mismo, ¿sí? No va a haber ese instinto de humano para hacer alguna corrección, alguna modificación en el personaje, ¿cierto? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los actores, ¿sí? Un actor real aprende un guión, pero durante la grabación puede que una escena no dijo el guión como era, pero hubo un sentimiento en ese momento, ¿cierto? En ese momento de la escena, que en muchas películas ha pasado, y transmite algo, ¿cierto? E incluso aunque se salió del guión, la película continúa y son escenas que quedan en ocasiones grabadas en el producto final. Entonces, yo siento que si el cine sigue con el tema de la inteligencia artificial, va a perder primero
mucho dinero como lo está haciendo actualmente. Y segundo, va a perder pues obviamente muchos seguidores y muchos fans y va a perder mucho de esta historia que viene detrás, como lo decía ahora, ¿cierto? Hay otra cosa, o sea, el cine en sí afecta demasiadas industrias, no parece, o sea, no es una cosa que uno diría, ay, no, pero es que una película si la hacemos aquí en After Effects y ya no. Hay muchas cosas que vienen detrás. Por ejemplo, anteriormente habían sets de grabación, ¿cierto? Habían personas o empresas como tal encargadas de mobiliario para las películas, que crear el autor yo no sé qué, que hacer por ejemplo en el caso de Terminator, que hacer todos estos robots, darle vida a todas estas cosas, ¿cierto? A todas estas máquinas. Y empezar a concentrarnos en la inteligencia artificial, todo eso se va a ir acabando, ¿sí? Todo eso se va a ir terminando. Puede que mañana salga una serie hecha completamente con inteligencia artificial. Puede generar impacto, no voy a decir que no, pero no va a crear y no va a dejar una historia como lo han hecho las grandes películas a través de la historia, como lo decía ahora, Star Wars, ¿sí? Si yo tuviera la oportunidad, si yo tuviera la forma, un ejemplo, yo me compraría el casco de Darth Vader, creo que es que se llama, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, ¿cierto? Yo me compraría un casco de esos, ¿sí? O el casco original, si yo tuviera el dinero, yo lo compraría, ¿sí? No uno por allí pirateado. Y así muchas cosas. Por ejemplo, en estos días yo miraba, soy muy fan de, por ejemplo, de Viaje al Futuro, ¿cierto? Por ahí he estado mirando algunos modelos a escalas del DeLorean, ¿sí? Pero si yo tuviera la oportunidad y yo era un DeLorean en la vida real, yo lo compraría, ¿sí? Porque es eso hace parte de esa historia, ¿cierto? Eso hace parte de ser uno fan de eso. Si yo voy por la calle y me encontrara, no sé, un Will Smith, ¿sí? Pues obviamente yo iría o buscaría la forma de hacerme una foto con él, porque hace parte de una película, hace parte de una historia y hay un gran contexto detrás, ¿cierto? Y la inteligencia artificial nunca va a poder hacer eso. O sea, yo les voy a ser honesto, nunca va a poder hacer eso. Y si la industria del cine sigue, o sea, si las grandes personas del cine siguen apuntándole a la inteligencia artificial, esto se va a acabar, sencillo, ¿sí? Es mi opinión, ¿sí? Hay otra cosa que pasa allí bien compleja, que a la final ellos mismos, o sea, las mismas industrias tienen la culpa, ¿sí? Yo trabajo con tecnología. Ustedes saben que como programador me toca que estar mucho con el tema de tecnología y cosas nuevas que salen. Pero por ejemplo el streaming es algo que a mí personalmente me vuela la cabeza y ya estoy, en esos momentos ya llega un punto en donde uno se cansa de Netflix, uno se cansa del HBO, uno se cansa del Prime, o sea, uno no se cansa de todas estas plataformas porque uno siempre busca algo nuevo y cuando sale algo nuevo me lo veo en una tarde, ¿sí? O sea, se pierden muchas cosas. Cuando yo era niño, recuerdo cuando salieron, por ejemplo, los supercampeones, ¿sí? Daban supercampeones hoy y lo daban toda una semana. Entonces daban un capítulo hoy y nos tocaba que esperar 24 horas para ver otro en ocasiones. O en ocasiones nos tocaba esperar una semana para ver el siguiente capítulo, ¿cierto? Y así estábamos pendientes de la historia y se volvía mucho, o sea, era más interesante ver la industria del entretenimiento de esa forma. Hoy día no. Por ejemplo, me gusta mucho la serie de The Witcher en Netflix. Venía siguiéndola hace tiempos, creo que casi desde pandemia o antes de pandemia no había sacado nueva temporada. La sacaron este año, pero ¿qué pasó? Me la vi en una tarde, ya, y quedé vacío, ¿sí? O sea, es eso. Las plataformas, como les decía, las grandes empresas de entretenimiento tienen la culpa. Yo recuerdo el CD, ver una película en CD, en DVD, aquellas personas que tuvimos la oportunidad de ir a un centro, a un local, alquilar una película en VHS, eso hacía parte de una historia, ¿cierto? O sea, no era solamente la película, era el tema de que, muchachos, vamos a alquilar, vamos a comprar la película tal, vamos a vernosla tal día. O sea, espero que me estén entendiendo un poco la idea, ¿cierto? Como les digo, yo trabajo con tecnología, hay cosas muy buenas en tecnología, pero a nivel de industria, de cine, yo siento que hay un gran riesgo en que mueran muchas cosas, ¿sí? Por lo mismo, porque ellos tienen la culpa de integrar todas estas plataformas de streaming, tienen la culpa de darnos el contenido todo de una,
y que uno siga pidiendo más y más y más, ¿cierto? Entonces, este video, o sea, se podría hablar mucho más sobre este tema. Yo lo voy a dejar hasta este momento, ¿cierto? Apoyo, obviamente, apoyo a los actores, a los escritores y a los guionistas en Hollywood, porque me parece injusto, ¿sí? Y bueno, y eso que sin contar, hay otra historia aquí pequeñita, cortica. Yo no sé si ustedes, algunos recuerdan los Power Rangers. De hecho, hace poco se estrenó una en Netflix. Pero en los Power Rangers se vio algo similar a lo que se está viendo ahora con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y todos lo ignoramos. Nadie lo sabía hasta mucho tiempo después, tal vez hasta hace poco. El tema de Zordon, ¿sí? Personaje central en los Power Rangers, que según eso fue un actor contratado un día nomás, ¿cierto? Grabaron su rostro, chroma key, y no lo volvieron a llamar. Son cosas que pasan y eso es lo que están peleando los actores en estos momentos, que la inteligencia artificial los está recreando, les están pagando el día para solamente escanear sus cuerpos, sus rostros. La inteligencia artificial genera todo, movimientos, voces, todo lo está haciendo, guiones, historias y demás. Pero como les decía ahora, la inteligencia artificial está acabando con la esencia del cine. Si tienen comentarios, si tienen sugerencias, ya saben que me las pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Trato de responderles siempre. Nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.